Aleluya, gloria al Señor. Bienvenidos a casa, bienvenidos a este tiempo. La verdad que nos sentimos muy contentos de que estén aquí con nosotros. Es de bendición estar esta mañana aquí en este lugar. Amén. ¿Cuántos se sienten bendecidos? ¿Sabe? El hecho de que tú tengas vida, de que tengas salud, de que tengas bienestar, te hace muy bendecido. ¿Cuántas personas no quisieran estar fuera de un hospital hoy? ¿Cuántas personas no quisieran estar desconectados de los tubos, de los cables? ¿Cuántas personas que están presas no quisieran estar aquí? ¿Cuántas personas que están secuestradas no quisieran estar aquí con su familia? ¿Sabe? Estar aquí es una gran bendición. Desde el momento que usted sube esas escaleras y entra aquí a la casa de Dios, ya usted es muy bendecido. Desde antes de salir de tu casa ya tú estabas bendecido también. Y cuando vayas a tu casa te vas a ir mucho más bendecido. Amén. Vamos a Gálatas capítulo 4, por favor. Vamos a compartir la palabra de Dios. Quiero darle la bienvenida a todos los que vienen por primera vez, segunda vez, los que tenían rato que no venían, bienvenidos. Qué bendición es poder estar aquí con todos ustedes. He venido predicando este mes, que por cierto, hoy estamos ya 16, ¿verdad? Ya después que pasa del 15, esto se acabó. Entonces ya se está acabando el segundo mes. Esto va rápido, mi hermano. Así que vivamos sabiamente. Hemos estado predicando a lo largo de este mes una serie llamada Venciendo la Pobreza. Y hemos estado aprendiendo algunos fundamentos muy buenos acerca de cómo debemos manejar nuestra economía, cómo debemos nosotros proceder diariamente con nuestras finanzas. Estuvimos hablando de las cosas que empobrecen, de las cosas que maldicen. Estuvimos hablando también acerca de la pobreza mental. Y hoy estaremos hablando acerca de la herencia y el legado. Amén. Así que si usted es de los que escribe, coloque ahí herencia y legado. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 1, lo siguiente: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Lo voy a leer en otra versión a fin de que usted me entienda mejor. En la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: lo que quiero decir es esto, présteme atención por favor. El hijo menor de edad es igual a cualquier esclavo de la familia y depende de las personas que lo cuidan y que lo enseñan, hasta el día en que su padre le entrega sus propiedades y lo hace dueño de todo. Dice en la palabra de Dios para todos, lo voy a leer en 3 versiones para que usted me entienda mejor. Lo que quiero decir es que mientras el heredero es niño, es como si fuera un esclavo, aunque sea el dueño de todo, porque mientras todavía es niño, está bajo el cuidado de sus guardianes y siervos hasta que sea mayor de edad, cuando sea un hombre libre. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Amén. Ese amén está como católico. ¿Qué les pasa hoy? Bueno, vivimos en un mundo donde muchos se preocupan por lo que van a heredar, pero pocos piensan en el legado que dejarán a sus generaciones. La herencia es lo que tú dejas para otros. El legado es lo que tú dejas en otros. La herencia se acaba, el legado permanece. Amén. Dile al que está a su lado, la herencia se acaba, el legado permanece. ¿Sabe? Esta semana leía, anoche particularmente,
alguien me compartió un artículo de la prensa cartagenera que me dejó, bueno, yo sé que fue una diosidencia, me dejó una enseñanza con respecto a esto que les voy a predicar hoy. Y el artículo tiene un nombre particular, no lo puedo decir desde aquí arriba, pero porque es un poco vulgar el nombre del artículo. Pero hablaba de los apellidos rimbombantes que hay aquí en la ciudad, que en algún momento fueron millonarios, pero que hoy día están pelados. Y ese artículo lo leí de pe a pa, lo leí de hecho 2 veces, me impactó. Y narraban la historia de un senador muy reconocido de los años 70 que quería ser parte del encopetado Club Cartagena. Y él fue al Club Cartagena muchísimas veces como senador porque quería ser parte de ese club, pero en ese club solo estaban las familias más encopetadas de la ciudad, y como él era del sur de Bolívar y su apellido no sonaba, no salpicaba, entonces no lo dejaban hacer parte del club. Y en el artículo se hablan de apellidos como los Lemaitre, se hablan de los Román, se hablan de diferentes apellidos que en su momento, los Lequerica, los Piñeres, los Gutiérrez de Piñeres, los Yarzagaray y muchas familias que en la ciudad en algún momento fueron muy pudientes y que algunas lo siguen siendo. Y narra el escritor de que este hombre insistió tanto hasta que un día lo dejaron pertenecer al club. Y en ese club los sábados se daban cita a toda la gente millonaria de la ciudad. Y estaba el club lleno, él trajo de allá del sur de Bolívar a toda su familia. Y cuando estaban ahí en el club, de repente uno de sus hijos, su hijo mayor, se para al borde de la piscina y él como estaba entrando en ese círculo de los ricos, ese círculo que a veces es bastante exclusivo y que no todo el mundo entra. Narra la historia de que él estaba ahí lo más encopetado posible, se puso su mejor camisa, le dijo a todo el mundo, cuidado que van a venir aquí en Abarca. Todo el mundo tiene que venir bien vestido. Y resulta que estaban ahí. Y de repente su hijo mayor se para al borde de la piscina y le grita, ¡apá! Y él le hace, ¿me jondeo o no me jondeo? Y él le hacía señas que se callara. Pero el peladito no entendió, otra vez le dijo, papá, ¿me jondeo o no me jondeo? Y él no encontraba qué hacer y los ojos de todo el club estaban viendo esa escena que estaba fuera de los estándares de ellos. Y él le hacía con los ojos que se callara y otra vez gritó, ¿me jondeo o no me jondeo? Hasta que él no aguantó más y le dijo, ¡jondéate! Y entonces eso se volvió una anécdota en el Club Cartagena durante mucho tiempo. Pero muchas de esas familias de las que les estoy nombrando dejaron grandes herencias para sus hijos, para sus generaciones. Pero muchos hoy día le llaman la familia de Don Tuvo. Don tuvo una camioneta, Don tuvo mucho ganado, Don tuvo una casa grande, pero ahora está pelado. Son familias que en algún momento dejaron mucha riqueza, dejaron mucha herencia, pero el hecho de que tuvieron descendientes que se dedicaron a darse la buena vida, que se dedicaron a malgastar el dinero, a viajar por el mundo y que no aprendieron a trabajar nunca, llevó a estas familias, que fueron familias muy prominentes, a desafortunadamente hoy muchos estar en la pobreza. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha ido al centro histórico de Cartagena y ha visto casas en la ruina? Levante la mano si usted la ha visto. Entonces los demás son corronchos, hay que llevarlos al centro. Vamos a organizar un paseo al centro un día de esto. En el centro hay muchas casas que están en la ruina total. ¿Por qué están en la ruina la mayoría de esas casas?
porque fueron heredadas a personas que no supieron administrarlas y que desafortunadamente dejaron que esas casas se pusieran así. Hay muchas de esas casas, incluso en Getsemaní, que se le han caído balcones, que están por dentro siendo cueva de todo tipo de alimañas y de drogadictos. Y las personas van a esos lugares a delinquir y a consumir droga. Ahora, no siempre fue así. Eran casas donde vivía gente muy reconocida de la ciudad. Pero ¿qué pasó? Le dejaron la herencia a alguien que no la supo administrar. La palabra herencia en el original, en el griego, significa una posesión que es legalmente recibida. Y es la palabra cleronomia. La palabra legado, que es la palabra morash, significa transmitir algo duradero. Ahora, cuando hablamos de herencia, estamos hablando de bienes materiales o derechos que se transmiten a los descendientes. Pero cuando hablamos de legado, estamos hablando de valores, principios y ejemplos de vida que se dejan a otros, responsabilidades que también se transfieren. Hay una diferencia clave entre herencia y legado, y es que la herencia se recibe y puede perderse, pero el legado es algo que permanece en la memoria y en los corazones de aquellos que lo reciben. La herencia es lo que tú le dejas a tus hijos, el legado es lo que tú dejas en ellos. Amén. Ahora, la herencia se gasta, el legado permanece. La herencia divide familias, el legado unifica familias. La herencia no garantiza un futuro de bendición, pero un buen legado te conecta a la bendición eterna. La herencia se gasta, pero el legado permanece para siempre. La herencia puede ser mal administrada y perderse, pero el legado trasciende de generación en generación. La herencia no garantiza que tus descendientes vayan a ser bendecidos, ni que siempre van a estar bien. Muchas personas trabajaron duro durante toda su juventud para dejar herencia para sus hijos, pero nunca sus hijos han podido vivir bien porque se dedicaron a malgastar. La herencia es temporal, el legado es eterno. Dígale que está a su lado, la herencia es temporal, pero el legado es eterno. La herencia se obtiene sin esfuerzo. El legado necesita que yo me esfuerce para mantenerlo. Son dos cosas diferentes. La herencia es una bendición, pero el legado es una responsabilidad. La herencia se constituye en la maldición de muchos, pero el legado siempre será el impulso para los diligentes. Ahora, es muy importante que nosotros dejemos un buen legado a nuestros hijos. La Biblia dice en Proverbios 13:22 que el hombre de bien deja herencia a los hijos de sus hijos. Es decir, no solamente deja para sus hijos, sino que deja tanto que esas bendiciones las disfrutan incluso los hijos de sus hijos. Hay gente que cuando se muere lo que deja es problema. No dejan ni para el cajón. Y entonces tienen que andar a las mujeres de ellos por las calles. Ay, estamos haciendo una recolecta para recogerle para el cajón. Y usted ve la familia recogiendo para el cajón de casa por casa. Pero usted lo veía toda la semana a ese viejo bien emprendado tomando costeñita en la esquina. Pero ahora no dejó para enterrarlo, ni el hueco a donde meterlo. Yo quiero que usted sepa algo. El día que usted y yo no estemos, no debemos dejar problemas. Tenemos que dejar es bendición. La Biblia dice que el hombre de bien deja, escúcheme bien, herencia a los hijos de sus hijos. Te hago una pregunta. ¿Qué le dejarás? Vamos así suave, a tus hijos en este momento, si tú te vas hoy.
¿Y qué le dejarás a los hijos de tus hijos si ni siquiera le estás dejando a tus hijos? La Biblia dice, ojo, que bienaventurado, dice en el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Una de las mejores cosas que usted le puede dejar a su familia es que sean temerosos de Dios. Ser temeroso de Dios es respetar todo lo de Dios. Ser temeroso de Dios es actuar en santidad porque sé que en todo lugar Dios me está viendo. A veces nos preocupamos porque nuestros hijos sean profesionales, porque nuestros hijos tengan ropa, porque nuestros hijos tengan una buena alimentación, pero la parte espiritual la descuidamos. Y quiero decirte que lo más importante que tú le puedes dejar a tus hijos se llama el temor al Señor, la espiritualidad. La Biblia dice, escúcheme bien, que el temor al Señor, que el que teme al Señor es sabio, ¿verdad? Y que el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Hay gente que tiene conocimiento, pero nunca han sido sabios. Los sabios son los que tienen temor a Dios. El principio de toda sabiduría es el temor al Señor. El temor al Señor es honrar el nombre de Dios donde quiera que yo voy. Dedicar mi vida para agradar a Dios. No significa que yo tengo que andar con traje de monaguillo y con una aureola aquí en la cabeza todo el tiempo, no. Pero cuando usted es temeroso de Dios, donde quiera que usted va, usted quiere agradar a Dios. Amén. Ahora, dejar un mal legado es peligroso. Un mal legado no solo afecta a quienes lo heredan, sino que puede traer unas consecuencias espirituales sobre nuestras generaciones. Hay personas que dejan un legado de alcoholismo y usted ve que ellos fueron alcohólicos y sus hijos serán alcohólicos y sus nietos serán alcohólicos. Hay otros que dejaron un legado de droga, un legado de irresponsabilidad, un legado de abuso, un legado de machismo, un legado de maltrato. Mire, las estadísticas dicen que hay un alto porcentaje de un 76% de que los hijos de padres alcohólicos sean alcohólicos. Hay otra más alarmante que es la cifra del cigarrillo. Y habla de que todo padre que fuma, su hijo tiene una altísima probabilidad de ser fumador también. Hay otra que es peor, y es que los hombres que maltratan a sus mujeres, sus hijos heredan esa tendencia. Entonces, bíblicamente, la Biblia no revela, y no voy a entrar tanto en profundidad porque no quiero alargarme hoy. La Biblia revela que las bendiciones van hasta la tercera y cuarta generación, pero que la Biblia dice que las maldiciones van hasta la tercera y cuarta generación, pero la Biblia dice que el que teme a Dios y obedece a Dios será bendito durante 1000 generaciones. Ahorita se lo voy a leer. Por 1000 generaciones tú puedes asegurar la bendición de tu familia. El detalle está en que cuando nos comportamos mal y desobedecemos a Dios y hacemos lo que no agrada a Dios, nuestros herederos, nuestra familia va a recibir un legado y una herencia de maldición. La Biblia dice en Éxodo 25 que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, la tercera y la cuarta generación de los que lo aborrecen. Estas maldiciones crean patrones de pecado que se transmiten de generación en generación. Usted ve que hay familias que el papá y la mamá tuvieron un matrimonio disfuncional, un matrimonio donde papá se iba, papá abandonaba o mamá se iba de la casa, y cuando vienen los hijos empiezan a repetir esos patrones. ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? La única manera de dejar una buena herencia es siendo nosotros
temerosos de Dios. Amén. Ahora, en Cristo nosotros somos redimidos de la maldición. Dice Gálatas 3:13. Vamos un momentito ahí a Gálatas 3:13. Dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora bien, usted puede proceder de un padre que fue promiscuo, de un padre que fue adúltero, pero cuando usted llega a Cristo, esa maldición se tiene que romper en usted. Usted puede proceder de una madre que no respetó nunca a un padre, de una madre que quería tener un matriarcado, pero eso no te faculta ni te da derecho para que tú sigas operando en lo mismo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, las maldiciones son rotas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, esa herencia de maldición tenemos que dejarla a un lado. De pronto usted procede o yo procedo de una familia donde había un abuelo o alguien que era violento, que era patán, que era grosero, pero eso no me faculta a mí, ni me da derecho y autoridad para yo ser lo mismo. Tenemos que entender que cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas. ¿Son hechas qué? Nuevas. El legado que nosotros dejamos para nuestras generaciones va a depender de cómo nosotros vivimos en Dios. Ahora, la Biblia dice en Salmo 112, ojo, Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, su descendencia será poderosa en la tierra. Muchas personas lo que dejan es problema para sus generaciones. ¿Qué estás dejando tú para tu casa? ¿Qué estás dejando tú para tus hijos? Ahora, en el caso de las bendiciones generacionales, dice en Deuteronomio 7:9, Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, escuche esto, hasta 1000 generaciones. Cuando usted guarda los mandamientos, cuando usted vive en integridad, usted está asegurando la bendición, no solamente para usted, sino hasta 1000 generaciones. A veces tenemos la mentalidad de que el día que yo me muera ya yo no sé qué va a pasar, así que pase lo que quiera. Y quiero decirte que no es así. Nosotros tenemos que pensar en los que vienen después de nosotros, aunque los que hayan venido antes de nosotros no hayan pensado en nosotros. Hoy en la reunión de caballeros, aprovecho y invito a todos los hombres. Los domingos estamos teniendo reuniones de hombres aquí en el salón de al lado, en el Salón Alejandro Ariza, a las 7 de la mañana, de 7 a 7:45, un espacio para hablar cosas de hombres. Amén. Y desde este domingo van a estar también las mujeres allá en la parte de atrás, de 7 a 7:45 con la pastora Istara. Así que los invitamos a todos. Dile a la mujer o al hombre que está a tu lado, estás invitado. Mire, los hogares que temen a Dios siempre transmiten un legado de fe, un legado de esperanza, un legado de responsabilidad, un legado de sacrificio. Una vez mi papá me dijo algo que a mí nunca se me salió de la cabeza y todavía lo tengo. Y ese día me dijo, estudia porque esa es la herencia que te voy a dejar. Y eso me quedó en la cabeza, ¿cómo que el estudio es la herencia que mi padre me va a dejar? ¿Sabe? Él se sacrificaba, trabajaba, se esforzaba, mi mamá también, a fin de que yo pudiera llegar más alto de lo que ellos pudieron llegar en su momento.
Todo el que es temeroso de Dios y el que ama a Dios quiere que sus generaciones lleguen más alto que él. Pero a veces fallamos en algo, y es que solamente lo vemos en términos financieros y en términos de conocimiento, pero a veces no lo vemos en términos de espiritualidad. Y podemos dejarle mucho dinero, podemos haber dejado mucho estudio, pero si no los enseñamos a ser temerosos de Dios, todo lo que tú dejaste lo van a malgastar, todo lo que tú dejaste lo van a derrochar, todo lo que tú dejaste no servirá sino unos pocos años. Entendamos, mis amados, que lo mejor que usted puede dejar para su familia es una buena enseñanza de temor al Señor. Lo mejor que usted puede dejar a su familia es enseñarlos a ser responsables, enseñarlos a que el dinero se gana trabajando, enseñarlos a ser buenos hombres, buenas mujeres, enseñarlos a ser buenos ciudadanos. Pero si tú lo que estás enseñando es a tu hijo de que tú los domingos sacas los 2 parlantones y lo pones en la puerta y te emborrachas hasta que quedas durmiendo, botando baba, tu hijo será el próximo borracho del barrio y el próximo picotero. ¿Qué es lo que queremos dejarle a nuestros hijos? ¿Una vida de sufrimiento o una vida de bendición? Mire, yo tengo 39 añitos nada más. Y aquí hay muchos que me doblan y me duplican la edad. Pero yo desde ya me estoy proyectando y desde hace años vengo pensándolo. ¿Qué es lo que yo le voy a dejar a mis hijos? Y hay algo que me he dedicado a sembrar en ellos desde que tuve el primero, que se llama Abimelech. Y es la fe. La fe es una de las cosas que más yo he sembrado en mis hijos. Porque cuando alguien tiene fe, ese alguien puede agradar a Dios. El que tiene fe no hay nada difícil para él. El que tiene fe puede vencer cualquier obstáculo, pero cuando uno no tiene fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora bien, mi papá y mi mamá me han transmitido a mí un legado. Pero ¿qué estoy haciendo yo con ese legado? Los legados se pueden tirar a la basura o los legados se pueden usar para potenciar mi vida y para llegar más lejos que los que estuvieron antes de mí llegaron. Yo recuerdo que en mi infancia, mi papá y mi mamá me daban todo lo mejor que ellos podían. Pero yo le puedo decir esto hoy día yo tengo otras condiciones gracias al esfuerzo de ellos. Y lo que yo le doy a mis hijos es mejor que lo que yo tuve cuando niño. No porque lo que ellos me dieron fue malo, no. Es porque lo que hicieron ellos en mí en ese momento me ha ayudado a llegar más lejos que lo que ellos llegaron y va a ayudar a que mis generaciones lleguen más lejos que lo que yo llegué y que lo que ellos llegaron. Cuando nosotros vemos la Biblia, vemos la historia de un hombre llamado David. David fue un rey que libró muchas batallas, pero cuando ya David se iba a morir, cuando ya él vio que llegó el tiempo de pasar el legado, él llamó a uno de sus hijos llamado Salomón. Habían otros hijos, había otro llamado Absalón, que ese quería la herencia, él no quería el legado, él quería era la herencia. Hay hijos que lo único que están pendientes de sus padres es a la casa, a la finca, al terreno, pero es lo único que les importa de los viejos. Y el día del entierro están y que, agárrenme que me tiro, agárrenme, tírate. Yo le digo a mi esposa, déjenlo que se tiren, que apenas uno le eche la primera palada de tierra en la espalda, se salen. Se salen. Llévame contigo. ¡Ah! Y se quieren tirar entre los cajones. Pero después que se muere el viejo, todo lo que el viejo construyó con años, todo lo que la vieja sufrió, ellos lo tiran a la basura. Mire, en términos de legado, hay algo que es importante. Cuando tú realmente amas a tus padres, tú amas lo que ellos amaron y aborreces lo que ellos aborrecieron. Pero no me diga usted que usted quiere seguir el legado de alguien, pero usted no ama lo que esa persona amó. Una de las cosas que nos va a ayudar a recibir un buen legado y una buena herencia es valorar en vida a las personas que nos los están dejando. Quiero explicarle este principio. Usted no recibe aquello que usted no honra.
Si usted no honra en vida, usted no va a recibir nada. David les decía que se estaba muriendo, ya estaba viejo. Y había un hijo llamado Absalón que lo que estaba pendiente era la herencia. Pero entonces Absalón se levantó y quiso arrebatar el reino a su padre. ¿Y qué pasó? Que en medio de eso, él perdió la cabeza. Se levantó contra su padre, se acostó con las mujeres de su padre, hizo un desastre. Pero había otro allá aparte que no estaba pendiente de la herencia, sino que estaba pendiente del legado. Ese se llamaba, ¿cómo? Salomón. Y Salomón heredó, no solamente herencia, heredó un legado de su padre. Y su padre le dijo, su padre quería construirle casa a Dios y Dios le dijo, tú no me vas a construir casa porque tú fuiste muy derramador de sangre, fuiste un hombre que libró muchas batallas, tu hijo será quien me construya la casa, tu heredero. Y entonces él le transmite el legado de construir la casa de Dios a su hijo Salomón. Y dice la Biblia que Salomón empezó y convocó al pueblo, bueno, David convocó al pueblo y la gente empezó a traer tanto que llegó un momento donde tuvieron que decir ya no traigan más. Y Salomón construyó ese templo maravilloso del Señor y todo fue producto de un legado de su padre. Ahora, David no era el hombre más sabio. De hecho, la Biblia, si usted analiza psicológicamente a David, usted se da cuenta que David era un poquito asolapado, que David era un poquito colérico, que David era un poquito así como melancólico, pero que a la vez era violento. Usted va a ver muchas cosas, muchas facetas en la personalidad de David. Sin embargo, Salomón fue un hombre que alcanzó un nivel mayor que su padre, al punto que la Biblia dice que antes de Salomón, ni después de Salomón, habrá un hombre más sabio que él aquí en la tierra. Pero todo esto tiene un fundamento. Un padre que transmitió un buen legado a su hijo. ¿Y cuál fue el legado que David le transmitió a su hijo Salomón? Que él tenía que ser un buen rey, que tenía que gobernar bien. Por eso cuando a él se le presenta el ángel del Señor y se presenta ahí y le dice, ¿qué quieres que te dé? Él no pide ni riquezas ni pide años. Él dice, dame sabiduría para administrar bien a esta nación, para guiar bien esta nación. La pregunta es, ¿por qué Salomón pidió sabiduría? Porque Salomón tenía un legado, Salomón tenía una responsabilidad. Salomón entendía que él debía seguir con el impulso que su padre venía y que tenía que hacerlo mejor que él. Por eso pidió sabiduría. Cuando tú comprendes el legado que te dejan tus padres, tú lo sigues y tú lo potencias. Pero cuando no entiendes el legado, te dedicas a malgastar la herencia. Están como serios, ¿qué les pasa? Mire, ¿qué herencia, qué legado estamos dejando para nuestros hijos? Quiero decirle a todos los padres que están aquí, cada día que tú no vives bien, se constituye en algo que se va acumulando, que tus hijos van a heredar. Pero cuando tú vives bien, también se almacena una bendición para tus hijos y para tu casa. Hubo un hombre que se rompió el cuero, que lloró lágrimas, que se sacrificó mucho y nos dejó este legado en el cual nosotros hoy estamos en pie. Nuestro pastor Alejandro Ariza. Y una de sus preocupaciones, siempre que hablábamos, el pastor fue un hombre que habló mucho de cuando él no estuviera. Muchas veces yo tuve esas conversaciones con él. A veces íbamos en el carro solo y me empezaba a preparar mental y espiritualmente para cuando él no estuviera. A veces que me invitaba a pasar a su habitación, me sentaba y me decía, mire Ricardo, estos son los papeles de la iglesia, esto es esto. Y me iba empapando de todo. Y a lo largo de varios meses antes de fallecer, él empezó a transmitir un legado. Muchas veces sentado con mi esposa, no sé si
Yo supongo que era muy intencional porque mi pastor era un hombre muy inteligente. Se sentaba con nosotros y nos enseñaba y nos preparaba para cuando él no estuviera. El buen padre, escúcheme, no es el que le da todo a sus hijos cuando está vivo. El buen padre es el que prepara a sus hijos para que tengan todo lo necesario cuando él no esté. ¿Qué va a pasar con tus hijos cuando tú no estés? ¿Qué va a pasar con tu casa cuando tú no estés? No, pastor, usted sabe que la carabela es ñata. Sí, yo lo sé. Pero dice aquí que el hombre de bien deja herencia para sus hijos y para los hijos de sus hijos. No estoy hablando de que tienes que dejar una cuenta llena de plata. No estoy dejando que tienes que dejar un baúl lleno de oro. Pero hay un legado que es el más importante que usted le puede dejar a sus hijos. Y es el temor al Señor. Asegúrese de vivir una vida en la cual usted inspira a sus hijos para vivir y para servir para Dios. Asegúrese de vivir una vida en la que usted es ejemplo para sus hijos. Quiero hacerle una pregunta a todos los padres que están aquí. Una pregunta que sabe a purgante. ¿Se la puedo hacer? ¿Tú estás siendo de buen ejemplo para tus hijos en este momento? ¿Tú estás siendo de buen ejemplo? ¿Será que tus hijos podrán decir, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá? Si no estamos siendo de buen ejemplo, hoy es un día para empezar a ser buen ejemplo para nuestros hijos. ¿Sabe? Yo no quiero que mis hijos sean igual a mí. Yo quiero que mis hijos sean mejores que yo. Y siempre se los digo. Y le digo a Abimelech, Dios te va a usar más de lo que Dios me ha usado a mí. Pero tengo que prepararlo para eso. Hay algo que va muy ligado al legado. Y son las palabras de afirmación. Escúcheme esto. Esto no lo puse en el bosquejo. Las palabras de afirmación. Hay palabras que dañan, pero hay palabras que afirman e impulsan. Las palabras que tú le digas a tus hijos serán determinantes para que ellos tengan el deseo de avanzar y de ser mejor que tú. O las palabras que tú le digas a tus hijos, si son malas, se pueden convertir en cárceles a las cuales tú los vas a confinar y que les vas a impedir avanzar en la vida. Es por ello que tenemos que cuidar las palabras que decimos a nuestros hijos. Es por eso que tenemos que ser cuidadosos. A veces la rabia nos ciega. A veces la indignación de ver algo en nuestros hijos que no nos gusta nos lleva a maldecirlos. Y a mí mismo me ha pasado. Pero he tenido también la fortuna de entenderlo y de reversar esas palabras. Si usted había maldecido a sus hijos, si usted había dicho que eran unos flojos, que eran unos vagos, que no iban a servir para nada, usted como padre tiene la opción todavía, que está vivo, de cancelar y revertir esas palabras y transformarlas en palabras de bendición, palabras que lo saquen de la cárcel. Pastor, ¿y qué? Me meto en el baño y las grito. ¡No! Díselas a ellos. Siéntate con ellos, agárralo por las manos, míralo a los ojos y dile quiénes son ellos en Dios. Dile qué planes Dios tiene con ellos. Dile lo bueno que ellos serán. Dile que van a ser más grandes que tú. Dile que van a tener más que tú. Dile que les irá mejor que a ti. Dile que serán mejores esposos, mejores esposas, mejores padres. Mis hijas cada vez que se visten, mi esposa las manda, vayan donde su papá que las vea. Y vienen ellas así contentas. Cristal ella tiene algo en la cabeza y es que ella siempre quiere tener vestidos de princesa. Pero la cuestión está en que a ella le gusta dar vuelta y que el vestido gire así con ella. A ella le gusta ese tema. Entonces ella se pone su vestido y viene donde mí y me dice, mira papá, parezco una princesa.
Y yo le digo, te ves hermosa, no solo te ves como una princesa, te ves como una reina. Y la beso, le doy un beso en la frente, el abrazo y le digo, te ves muy linda, mi amor. Así lo mismo lo hago con Zafiro. Con Abimelech ya el trato es diferente porque entonces lo vuelvo pendejón. Entonces yo cojo, los abrazo y digo, papi, está bonito, ya es diferente. Los hombres es un trato diferente, no es machismo. Es un trato diferente. Y sabe, si yo, que soy su padre, no afirmo a mis hijos, nadie los va a afirmar por mí. Y cuando yo no afirmo a mis hijos, ellos estarán necesitados de afirmación y buscarán que sea el mundo quien los afirme, y cualquiera aparecido va a querer afirmarlos a su manera. Hay mujeres que usted le dice dos palabritas y enseguida se van con usted porque nunca tuvieron un padre que les hiciera entender que ellas valían lo que valen. Así es. A mis hijas podrán venir a enamorarla, pero estoy seguro, y estoy seguro porque estoy haciendo el trabajo, de que ellas ante cualquier palabra no se van a ir detrás. Si tú y yo no afirmamos nuestras generaciones, y voy a terminar aquí. Pastora, apenas son las 10, vamos a terminar temprano hoy. Pero estuvieran viendo partidos, estuvieran bacanos, ¿verdad? Estuvieran en cine, ¿no? Que se demore. Se quedan viendo hasta después de las letras para ver qué pasa. Los postcréditos. Mire, finalizo aquí. Las palabras, dice la Biblia, que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Tú podrás emitir palabras de bendición para tus generaciones o podrás emitir palabras de maldición para ellos. La Biblia nos deja ver cómo Abraham bendijo a Isaac y cómo Isaac bendijo a Jacob y cómo Jacob bendijo a las 12 tribus del pueblo de Israel. Las bendiciones que vienen de nuestros padres, ojo, quiero explicar esto, son derechos legales que tenemos en la atmósfera espiritual para que peleen por nosotros. Cuando yo me enteré que mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo, yo de niño había padecido una maldición llamada asma. Y entendía, porque mi papá me lo había comentado, de que mis primos y muchos de mis familiares habían venido con esa maldición de nacimiento. Pero lo primero que hice cuando vi que mi esposa estaba embarazada fue romper esa maldición. ¿Y cómo la rompiste, pastor? Te echaste aceite, fuiste donde la bruja, tomaste agüita de matimbá, te hiciste un rezo con ramitas de totumo. ¡No! Lo que hice fue orar y declarar que él no iba a tener la misma enfermedad la cual yo había padecido durante años. Y noche tras noche yo me sentaba a orar por mi hijo. Él estaba en la barriga. Mire, mi esposa a veces hasta se fastidiaba. Yo todas las noches le echaba aceite en la barriga. Llegaba a la 1 de la mañana y a esa hora cogía más aceite y venga para acá. Y la barriga brillantica, hasta me podía ver la cara ahí. ¿Por qué? Porque yo entendía que tenía la responsabilidad de romper la maldición para que mi descendencia fuera mejor que yo. Hay gente que está viviendo una vida de comodidad y sus generaciones van a heredar en maldición. Van a heredar matrimonios irregulares. Van a heredar adulterio, van a heredar alcoholismo, van a heredar problemas, van a heredar muchas cosas malas. Y mi hijo nunca ha tenido una crisis de asma, porque en algún momento Dios me mostró la importancia que yo tenía que darme esa pelea ahora. Los enemigos que tú venzas ahora, tus hijos no van a tener que enfrentarlos, pero los que tú no enfrentes, tus hijos podrán ser derrotados por ellos. David se encargó de matar, él y su generación, todos los gigantes, a Goliat y a todos sus hermanos. Salomón no luchó con gigantes porque David los venció todos. ¿Qué cosas tienes que vencer en este tiempo para que tus hijos no batallen con ellas? Si usted tiene un matrimonio en el cual usted vive peleando con su esposa, amanecen un día mal y al día siguiente peor.
Sus hijos van a heredar eso. Yo no quiero que cuando mi hijo tenga esposa la trate mal, por eso yo trato bien a la mía. Yo no quiero que cuando mis hijas tengan marido, ellos las maltraten, por eso yo no maltrato a mi esposa. Yo no quiero que mi hijo sea irresponsable y por eso yo soy responsable con él en todo. Todo lo que necesita se lo proveo y aún más. ¿Por qué? Porque el que quiera asegurar sus generaciones se comporta bien en el tiempo presente, entendiendo que el tiempo presente es un semillero para el tiempo futuro. ¿Cómo te estás comportando? ¿Qué van a recoger tus generaciones? Si usted hoy siembra una mata de yuca, en 8 meses usted tendrá yuca. Si usted siembra plátano, ¿en cuántos meses, viejo Lucho? ¿Dónde está mi papá? 3 meses, ¿verdad? 4 meses. En un año usted tiene un plátano, si usted siembra una mata de plátano. Si usted siembra una de maíz, son 3 meses, ¿verdad? En promedio. No, ahora 3 meses con una semilla que hay por ahí. Ahora, la Biblia enmarca un principio que quiero que no se te olvide. Es más, apúntatelo ahí. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también recogerá. Todo lo que tú siembres será lo que se coman tus generaciones. Cuando yo no estaba en Cristo, yo podía haber heredado algunas maldiciones de mis padres, que quizás ellos heredaron de sus padres y ellos de los padres de sus padres. Pero cuando yo llegué a Cristo, todas esas maldiciones tienen que romperse. Hoy no importa de qué procedencia tú hayas venido. No importa si tu abuelo fue brujo, si tu abuela fue bruja, si tu abuela fue prostituta, si tu abuelo fue sicario. No importa de dónde tú vengas. Lo que importa es que en Cristo nosotros tenemos la oportunidad de marcar y cambiar el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros descendientes. Estamos a punto en Cristo, escúcheme bien, de cambiar nuestra historia para que también nuestra familia tenga una mejor historia. Quiero decirte que Jesucristo no es religión, Jesucristo es cambio de vida. Jesucristo es la mejor oportunidad que tú puedes tener. Mire, las brujas dan bebedizo. Pero usted se toma ese bebedizo y después usted lo orina. Los brujos te leen tabaco y te sopletean con el tabaco, pero ese humo se va. Pero las bendiciones que nosotros obtenemos en Dios son bendiciones eternas. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Las bendiciones que tenemos en la palabra de Dios, que son para nosotros, no pasarán. La Biblia dice que es herencia de los siervos de Jehová condenar a todo aquel que se ha levantado contra él. Usted va a tener una herencia en el Señor. Y es que usted no va a tener que vengarse de nadie. Dios peleará por ti. Pero eso es si tú buscas a Dios. Finalizo diciendo, la mejor herencia que tú puedes recibir y el mejor legado que tú puedes recibir, ya Cristo nos los entregó en la cruz del Calvario. Empecé leyendo Gálatas 4:1, que dice, en cuanto el heredero es niño, en nada difiere de qué. Mis hijos no saben cuánto tengo yo en la cuenta. Mis hijos, a mí me da pena, les estoy dando las clasecitas de manejar carro, todavía no puede manejar ese carro. No saben cuáles son las claves de mis computadores, no saben muchas cosas. Y si yo me voy con Dios hoy, el hecho de que ellos sean unos niños los va a tener en una situación que van a tener que depender de otro para disfrutar la herencia. Por muchos años la religión usó sacerdotes, usó brujos, usó santeros, usó papapaleros, usó mucha gente
para que manejara la herencia que nos corresponde a nosotros como hijos de Dios. Pero cuando tú adquieres madurez espiritual, tú vas a poder manejar y disfrutar de toda la herencia que tu Padre Celestial te ha dado a través de Cristo. Amén. Dele fuerte el aplauso a Él. Si no entendemos cuál es la herencia que Cristo nos dejó, no la podremos disfrutar. Yo puedo dejarle $1.000.000 a mis hijos, pero si lo tengo por allá metido en un banco en Suiza y nadie sabe, el día que yo me vaya con el Señor, nadie les va a decir que hay $1.000.000 para ellos. Cuando usted desconoce la herencia, usted no la disfruta. La Biblia te revela cuál es la herencia que Dios te ha dejado. La Biblia revela cuál es el legado que Cristo nos dejó. La Biblia revela cuál es la herencia que nuestro Padre Celestial construyó desde la eternidad para nosotros. Hay muchos hijos que se han quedado en esa etapa de niños y no están disfrutando la herencia de su Padre Celestial. Quiero que sepas que tienes un Padre en los cielos que dejó herencia para ti. Hace más de 2000 años la herencia fue entregada en la cruz del Calvario. Y muchos de nosotros estamos fuera de esa herencia porque andamos viviendo como niños sin saber cuál fue la herencia. Quiero que hoy nos pongamos en pie un momento y vamos a orar.